El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan. Estamos agradecidos del Señor, ¿cierto?, por una semana más reunirnos alrededor de su palabra. Muchas gracias. Para poder escuchar la voz de Dios, escuchar lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas en este lugar, en este día, en nuestro contexto y en nuestro idioma. Qué maravilloso. Es una bendición que tenemos hoy. Y antes de comenzar, me gustaría orar para encomendar este tiempo a nuestro Dios, que Él sea tratando con nuestro corazón, con nuestra mente. Así que les invito a inclinar sus rostros y a acompañarme en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos, Señor, tú siempre permaneces fiel. Y en esta hora abre los ojos de nuestro corazón a esa realidad, Señor, de quién eres tú, de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra fe en estas verdades, transforma nuestra mente, Señor, impacta nuestra voluntad, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos aprender, queremos crecer, queremos conocerte más a ti y amarte de mejor manera, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la década de 1970, no sé cuánto de aquí le gusta la Fórmula 1, yo no soy un fanático, pero en la década de 1970 ocurrió una rivalidad que es muy famosa en este tipo de carreras. Ya la rivalidad entre dos pilotos, uno llamado James Hunt y otro piloto llamado Niki Lauda. ¿Ya? Por un lado, James Hunt era un británico carismático, amado por la gente. Por otro lado, Niki Lauda era un austriaco, si no me equivoco. Era más bien introvertido, ¿cierto? Bien calculador, bien meticuloso. Esta rivalidad fue muy famosa en la Fórmula 1 y sobre todo por un acontecimiento que pasó en el Gran Premio de Alemania durante ese tiempo, en donde en una de esas carreras Niki Lauda se accidentó. Este piloto chocó, su carro se incendió y él se quemó. Y fue un accidente muy grave, él estuvo a punto de morir. Y todos pensaron que luego del accidente el premio ya iba a ser para su rival en la sumatoria de final de año. Sin embargo, 6 semanas después, Niki Lauda reapareció en el circuito de inmediato y reapareció con su rostro desfigurado. Aún en recuperación, volvió a las carreras. Él quería ganar y volvió a competir. Y en la última carrera del año, que fue en Japón, una carrera muy lluviosa, en donde se jugaba en el todo por el todo, se definía si es que Hunt o Lauda iban a ser los campeones. En medio de la lluvia, Niki Lauda decide retirarse de la carrera. No le estaba ocurriendo nada a su vehículo, no estaba pasando nada en particular, solamente había una lluvia muy intensa y ante el recuerdo de lo que sucedió y que su vida estuvo a punto de perderse, él se retiró y el británico salió campeón solamente por un punto. Sin embargo, se recuerda que a pesar de que este austriaco perdió esa carrera y perdió el campeonato, se sintió como una victoria, se sintió como crecimiento, se sintió como aprendizaje. A pesar de lo amargo que se estaba sintiendo para él no haber terminado la carrera, finalmente fue para algo mejor. Fue una extraña mezcla entre derrota y victoria, una extraña mezcla entre tristeza y esperanza. Él seguía vivo, él iba a tener otros campeonatos, él iba a poder seguir compitiendo, una extraña mezcla. No sé cuántos de acá llegamos hoy día a este lugar como los campeones del circuito. No sé cuántos de acá estamos llegando hoy a esta reunión sintiéndonos como los ganadores. Yo creo que si analizamos nuestras vidas, quizás las vidas de nuestras familias, probablemente hay cosas que nos hacen sentir que estamos perdiendo o nuestra familia en cierto sentido puede estar perdiendo. Siempre hay algunas circunstancias que nos provocan tristeza. Quizás no tuvimos una buena semana, no estamos teniendo un buen mes. Algunos podrían decir que este no ha sido un buen año para ellos. Quizás las metas no se están cumpliendo. No vamos a salir primeros a final de año, pareciera ser. Planificamos cosas, ya quedaron a mitad de camino, nos hemos equivocado.
¿cierto? Hemos tenido que pedir perdón, nos hemos tenido que arrepentir. Hemos saboreado los cardos y las espinas durante este año. Quizás en algunas familias la muerte tocó a la puerta y el recuerdo aún está fresco durante este año. Quizás estamos cansados y al hacer ese recorrido en nuestras familias, en las personas que nos rodean, probablemente no nos sentimos completamente victoriosos. Hay algo de amargura quizás en nuestro corazón y normalmente al mirar lo que sucede en nuestra propia vida, tendemos a darnos cuenta de que aún hay mucho que crecer, ¿cierto? Que no estamos en el primer lugar, hemos tenido derrotas. En esta tarde quiero animar tu corazón con la palabra del Señor. Quiero animar tu corazón con la palabra del Señor. Ante la realidad de vivir en un mundo caído y sobre todo ante la realidad de nuestra propia infidelidad hacia Dios, quiero animar tu corazón. Quiero animar tu corazón al pensar en que tenemos la bendición de tener con nosotros un Dios bueno que permanece fiel. Ante la realidad de este mundo y ante la realidad de nuestro propio corazón, quiero animarte en este día a pensar en esto que es verdad, que tenemos un Dios bueno que permanece fiel todo el tiempo. Para eso quiero invitarlos a ir a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio ya hace algunos años y estamos terminando. Nos encontramos justo al final, este es el penúltimo capítulo del libro de Deuteronomio. Y no sé si se recuerda, hermano o hermana, que ha escuchado quizás la serie, pero para los que no han podido estar, en el capítulo, disculpen, vamos a estar en el 33, en el capítulo 32, vamos a estar en el 33, pero en el capítulo 32, Moisés le enseñó un cántico al pueblo, ¿se recuerdan? Luego de él hablar de lo que sucedió en el desierto, cómo el Señor lo rescató de Egipto, cuando habló acerca del pacto, de las condiciones de este pacto, ¿cierto? De lo que implicaba guardar el pacto para el pueblo de Israel. Habló acerca de las bendiciones del pacto y las maldiciones de romper el pacto que Jehová estaba haciendo con su nación, con aquella nación que él adoptó para sí mismo. El capítulo 32 incluye un cántico. Moisés le enseña una canción al pueblo. Y esta canción hablaba de la fidelidad de Dios, pero por sobre todo hablaba, y de cierta manera, de manera profética, anticipaba la infidelidad del pueblo. No sé si se recuerdan que era una canción bien fuerte. Conversábamos que difícilmente cantaríamos nosotros en nuestro culto canciones de ese tipo. Recordaba la fidelidad de Dios, pero por sobre todo decía, y a pesar de eso, este pueblo va a ser infiel. Y el juicio de Dios va a caer sobre el pueblo. Era una advertencia este cántico, un recuerdo que tenía que pasar de generación en generación. Cuidado, cuidado, Dios los ama, pero hay un peligro en su corazón. Una advertencia en contra de la infidelidad. Y así llegamos al capítulo 33, en donde pareciera que haber un contraste con ese cántico que hablaba tanto de la infidelidad. Porque el capítulo 33, como bien lo expuso nuestro pastor Walter la semana pasada, Moisés bendecía a las tribus de Israel. Imagínense eso un momento. En el capítulo anterior se anticipó que el pueblo iba a ser infiel. Sin embargo, a pesar de esa realidad, de la infidelidad del pueblo, a pesar de esa advertencia y a pesar de que Jehová iba a castigar el pecado, en el capítulo 33 Moisés aparece bendiciendo al pueblo. Eso es gracia. Eso es esperanza para el pueblo. Moisés les está diciendo, ustedes van a equivocarse, pero el Señor ahora los va a bendecir. El Señor sabía lo que iba a ocurrir y Moisés en el capítulo 33 bendice al pueblo, a pesar de la realidad de la infidelidad del pueblo. Y en eso vamos a estar reflexionando hoy. Como a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios es un Dios bueno que permanece fiel. Y vamos a estar abordando 4 bendiciones a 4 tribus en específico. Vamos a seguir con el texto que quedó ahí en la mitad, en el versículo 12.
Vamos a abordar 4 bendiciones a 4 tribus diferentes y vamos a darnos cuenta de que tener un Dios bueno que permanece fiel y que nos bendice, quizás no se acomoda mucho a las bendiciones que muchas veces nosotros esperamos de Dios, ¿ya? Así que voy a dar lectura a Deuteronomio capítulo 33, versículo 12 al 21, para revisar estas bendiciones a las tribus. Y dice la palabra de nuestro Dios: a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe de sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Solo como recordatorio en cuanto a estas bendiciones, el texto en el versículo 1 inicia con Moisés bendiciendo, ¿cierto? Bendiciendo a las tribus. Pero la semana pasada también aprendíamos que la bendición normalmente implica que hay alguien que está bendiciendo y hay un receptor que recibe la bendición, ¿cierto? Ahora una pregunta que no es capciosa. En el capítulo 33, Moisés está pronunciando esta bendición. ¿De quién venía esta bendición? ¿Quién era el ser que iba a bendecir al pueblo de Israel? Era Jehová, ¿cierto? Es Jehová. Y lo sabemos. De hecho, en los primeros versículos habla de quién es Jehová, de su carácter y cómo ama a su pueblo. Entonces, el hecho de que Moisés esté bendiciendo, como bien también lo aprendíamos la semana pasada, es que Moisés de cierta manera está levantando un clamor y está declarando ciertos asuntos que Jehová hará con las tribus. Es como si Moisés fuera una especie de mediador, porque Jehová sería el que traería esas bendiciones, no Moisés, ¿cierto? Y en ese sentido Moisés está bendiciendo a las tribus, a las diferentes tribus. Y si usted lee el capítulo 33 completo, se va a terminar convenciendo de eso, porque el capítulo 33 inicia hablando de este Jehová que ama a su pueblo, luego vienen estas bendiciones, y el capítulo termina con este mismo Jehová, que es eterno, que es el refugio de la nación. El versículo 27 es precioso, dice: el eterno de Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, y Israel habitará confiado. Es Jehová, ¿cierto? Es Jehová que traería estas bendiciones. Y es por eso que el capítulo 33 inicia y termina dejando en claro: este es su Dios. Y Él es fiel, a pesar del canto, a pesar de lo que ya está anunciado, a pesar de lo que sucederá. Él es fiel, Él es bueno y Él es fiel. Y a pesar de todo eso, bendeciría a estas tribus. Entonces, de esta manera nos encontramos aquí con estas bendiciones que aseguran que Dios estará con ellos, Dios cumplirá su pacto. Y esto sería bendición para ellos. Y cada tribu, de cierta manera, como que nos muestra diferentes aspectos de esta bendición, ¿ya? Quizás es un poco difícil identificarlos, pero uno se da cuenta que cada tribu como que hay diferentes aspectos que definen lo que es algo bueno, ¿ya? Y primero comenzamos con la tribu de Benjamín, o continuamos con la tribu de Benjamín en el versículo 12, en donde la bendición para esta tribu en específico sería que la presencia de Jehová los protegería. Eso sería bendición, eso es algo bueno. Eso se define aquí como bendición para una tribu. El texto inicia diciendo que esta tribu, o Benjamín en específico, era el amado de Jehová. El amado de Jehová. Es una expresión poética, ¿cierto?
Quizás está haciendo referencia a que Benjamín era muy amado por su padre, como el hijo menor. Benjamín, la tribu de Benjamín terminó teniendo un lugar muy privilegiado dentro de Israel, porque en las tierras de Benjamín estuvo el centro de la nación, Jerusalén. Benjamín, normalmente la tribu de Benjamín fue una tribu valiente, fue una tribu guerrera, y la protección de Jehová siempre estuvo con ellos, según acá. Esa sería la bendición para la tribu de Benjamín. La bendición para Benjamín sería habitar confiado cerca de Jehová. Es interesante que para Benjamín esa protección no vendría de huir de la batalla o de no responder al llamado a la guerra de parte de Jehová, sino que la protección de Benjamín sería estar en la presencia de Dios, en la batalla. Que la presencia del Señor estuviera con ellos en la batalla. La seguridad para esta tribu se encontraría en la presencia envolvente de Jehová. Benjamín sería cubierto por Jehová, siempre dice la palabra, moraría entre los hombros de Jehová. Esa es otra expresión poética que nos da a entender que esta tribu, ¿cierto?, descansaría en un lugar cercano a Jehová, en un lugar seguro, muy cerca de su Dios, en un lugar de afecto, de protección, de firme seguridad. Eso es, según la palabra aquí, bendición. Eso es bendición. Eso es algo bueno. Eso es algo que nosotros debiéramos desear. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Bueno, aquí la bendición se nos muestra como ser amados por Dios y ser protegidos por Él. Eso es ser bendito, hermanos. Ser amados por Dios y ser protegidos por Él. Eso es verdadera bendición. A pesar de que quizás cuando pensamos en bendiciones pensamos en otras cosas, aquí se define de esa manera. Es como los israelitas cuando subían a celebrar las fiestas y cantaban: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, cantaban. Y la bendición para ellos, la gran bendición, la gran respuesta a esa pregunta era: mi socorro viene de Jehová. Eso era algo extraordinario. Eso era algo fuera de lo común. Tener la certeza de que sus pies no iban a resbalar, porque Jehová era su guardador. Él los guardaría. Y el Salmo 121 dice: Él los va a guardar, Él es el guardador, Él los va a guardar, Él es el guardador, Él es su Dios y los protege. Eso es tener bendición. Si el Dios de la Biblia es tu Dios, eres bendito, porque nuestro Dios es así. El mismo Salmo 21 sigue hablando y dice: y Él no duerme. Nosotros dormimos, pero el que nos cuida, Él no duerme. Jehová es nuestro guardador en nuestra entrada, en nuestra salida. Él lo es. Su presencia está con nosotros todo el momento. Nosotros dormimos, Él no lo hace. Y aún en nuestro lecho de muerte, Él sigue guardándonos. Un pastor esta semana decía aquí, mencionaba: y no nos vamos a ir de este mundo hasta que Dios no lo diga. Y tenemos esa seguridad, que Él nos va a guardar hasta el momento en que Él ya lo ha definido. Mis hermanos, no nos vamos a morir antes de tiempo, antes del tiempo de Dios. Y Él nos va a guardar hasta que llegue ese momento y podemos vivir confiados. Porque ese es Dios, ese es su carácter. Bendición es habitar confiados cerca de Jehová, que es nuestro guardador, que nos protege. Esta bendición iba para Benjamín, esta bendición se extendió a Israel, se le prometió la presencia, ¿cierto? Y definitivamente nosotros podemos disfrutar de esta bendición, porque Jehová sigue siendo este guardador, este poderoso protector. El texto continúa bendiciendo a las tribus y nos sigue hablando acerca de qué es bendición. Luego continúa con la tribu de José. La tribu de José es la segunda a la cual se dedica más tiempo, además de la de Leví, que vimos la semana pasada. Y en la tribu de José se habla de esta bendición en términos de provisión. Se muestra un Dios que bendice y que bendice a través de su provisión. José y la abundancia de alimento para la tribu de José
también uno podría relacionarlo con algo muy apropiado por lo que ocurrió, ¿cierto?, en Egipto con José, ¿cierto? Y con el trabajo que desempeñó allí durante la hambruna en Egipto, ¿es cierto? En cuanto a su trabajo ahí en la administración de los alimentos. La tribu de José terminó recibiendo una doble porción de la tierra. Por eso nuestro texto termina hablando ahí acerca de los hijos de José, de Efraín y de Manaset, que se convirtieron en tribus bastante importantes dentro de la historia de Israel. Y la bendición de José sería, por un lado, prosperidad material de la tierra y también prosperidad en el poder militar. Dos aspectos de la bendición para José. Y si nos fijamos en el versículo 13 al versículo 15 es como bien enfático. Hay una palabra que se repite ahí una y otra vez y que quizás en nuestra traducción no aparece tantas veces, pero igualmente se repite. Y la palabra fruto, está diciendo como los mejores frutos, los más escogidos frutos, el fruto más fino, esa abundancia de fruto. José disfrutaría de la provisión, ¿cierto? No le faltaría nada, es una descripción muy poética de que el trabajo agrícola sería fructífero, sería efectivo. ¿Ya? Esta palabra, el fruto destaca esa abundancia. Tendrían abundancia de fruto y también tendrían victoria en la batalla. De hecho, esta tribu se le ilustra como una especie de toro, ¿cierto? Como un toro invencible. Estos animales con cuerno normalmente en la palabra de Dios simbolizan fuerza, poder. Eso recorre todas las escrituras. Ahora creo que dentro de la bendición de José, el texto más importante que podemos encontrar ahí es el versículo 16, que nuevamente explica un poco este fruto y este poder militar, y más que eso implicaría como la fuente de aquello. Y en un lenguaje poético, el versículo 16 dice, bueno, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud sería bendecido, y la gracia, pongamos atención a lo que dice ahí, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Este es el clímax de la prosperidad. Justo antes dijo, las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. ¿Pero por qué? ¿Qué iba a suceder? Y en cierta forma lo explica ahí. La fuente de la provisión para la tribu de José vendría de aquel que habitó en la zarza, que derramaría su gracia hacia la tribu. Aquel que habitó en la zarza derramaría su gracia sobre esta tribu. Es una alusión directa a lo que ocurrió en Éxodo capítulo 3, ¿cierto? En el encuentro de Moisés con la presencia de Dios ahí en la zarza que ardía. Encuentro que fue clave para la historia de la redención. Encuentro que condujo y levantó a este líder para que fuera utilizado como liberador de la nación desde Egipto, ¿cierto? Y fue clave para que luego Dios hiciera un pacto con su pueblo, convirtiéndolo en su nación. Fue importantísimo para la historia de la nación y para la historia de la redención el hecho de que Jehová se manifestara en esa zarza. Y para José, la provisión vendría no necesariamente de sus fuerzas. Para José, la victoria militar no provendría, y como lo hemos visto repetido en el libro de Deuteronomio, del número de lanzas, del número de caballos, ¿cierto? Del número de soldados. La provisión y el sostenimiento de la tribu de José provendría de la gracia de aquel que habitó en la zarza. De la gracia de aquel que habitó en la zarza. Fue en la zarza donde Moisés se encontró con la gracia de Dios. Y en ese pobre arbusto, ¿cierto? No es un árbol muy llamativo. Algunos lo definen como un arbusto un poco andrajoso, un poco seco del desierto, sin savia en su tallo, gris, con espinas, sin belleza que pudiéramos desear. En esa bendita zarza el Señor se le manifiesta a Moisés y muestra su gracia para con los suyos. Bendiciones, que la gracia del Señor nos alcance y que Él se encargue de proveernos lo que necesitamos, hermanos.
Eso es bendición. Bendición que es que este Dios sea nuestro Dios y que esa gracia hoy se derrama inmerecidamente sobre nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. Recordemos eso, estamos en ese contexto. Estas tribus iban a fallar, iban a serle infiel a Dios. Bendición es que la gracia del Señor se derrame hacia nuestras vidas a pesar de todo eso, que Dios siga proveyendo. Y no solamente en un sentido material, porque de manera quizás más plena, de manera completa, podemos ver esa provisión finalmente en Cristo. Es que les mencionaba que esa zarza desembocó en que esta nación fuera liberada, en que Dios hiciera un pacto con esa nación, la adoptara para sí, en que Jehová les prometiera que vendría un rey y que proveyera una redención mucho más grande que la que experimentó el pueblo allá en Egipto, en la persona de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Es la máxima expresión de provisión. Dios es proveedor, amén, sí lo es. Dios se va a encargar de nuestras verdaderas necesidades, sí. Él cuida de las aves, va a cuidar de mí. Y más aún, lo que más necesito en este mundo, lo que más necesito y lo que voy a necesitar eternamente es salvación. Es la gracia de Dios alcanzándome y rescatándome de mi maldad. Y eso Dios ya lo proveyó. Eso es bendición. Que Dios sea un Dios proveedor. Este es nuestro Dios. El Dios que desde la zarza derrama su gracia y nos alcanza hoy. Seguimos con la siguiente tribu que aparece allí. Aparecen dos tribus juntitas ahí, la tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. Y a estas tribus se les hace un llamado general a alegrarse, ¿ya? De cierta manera, esta bendición incluye gozo para estas naciones, como que resalta eso por una razón en específico. Habla nuevamente de la provisión. De hecho, el versículo 19 menciona que estas tribus, bueno, la Reina Valera dice, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Estas tribus estaban cerca del mar de Galilea, ¿ya? Fueron tribus comerciales, tenían muchas rutas comerciales, sobre todo Zabulón, que fue bien próspero en cuanto a ese trabajo, ¿ya? En cuanto a esos tesoros escondidos, la abundancia de los mares. Pero la bendición no comienza con eso acá, sino que comienza con un llamado a alegrarse. Bendición de Dios para esta tribu serían que se alegraran, que pudieran alegrarse, que pudieran tener gozo cuando Zabulón saliera y cuando Isaacar estuviera en sus tiendas. Ahí ocupa ese lenguaje que lo hemos visto en otras porciones también, de salida y de entrada. Como, alégrense tribus en su salida y en sus entradas. Alégrense tribus en todo el tiempo, en su vida diaria. Ustedes tendrán la bendición de experimentar verdadero gozo. Y de hecho, este gozo y esta bendición que iba a experimentar se veía en un sentido comunitario. Ellos iban a celebrar fiestas en sacrificio a Dios, movidos por esta alegría. En el versículo 19, llamarán a los pueblos a su mente, allí sacrificarán sacrificios de justicia. Alégrense. Alégrense porque, bueno, y ahí lo menciona en el versículo 19, porque el Señor les iba a proveer, les iba a bendecir. Pero pareciera ser que esta bendición se centra no necesariamente en eso, sino que se centra en el privilegio de estas tribus de poder celebrar la bondad de Dios y reunirse con los pueblos, dice. Llamar a los pueblos y decir, ¿sabes qué? Este es mi Dios. Esta es su bondad, esta es su provisión, y nosotros respondemos con alegría, con gozo. Bendición, en los términos de la bendición de Zabulón y Isaacar, es alegrarse por la bondad de Dios. Eso es bendición. Recuerden, la bendición vendría de parte de Jehová. Estamos hablando de algo que no es natural para nosotros.
vivir llenos de gozo, a pesar de que la bondad de Dios se manifiesta día tras día. El bien y la misericordia de Dios nos persiguen, como decía el salmista en el Salmo 23. Sin embargo, alegrarse por la bondad y por lo que el Señor está proveyendo en este momento en nuestras vidas no es algo natural, es una bendición. Sería una bendición para estas tribus. Cristo mismo habló mucho del gozo, de la alegría, y el deseo de Él, en Juan 15 Él lo menciona, que era que el mismo gozo que Él tiene sea el gozo que nosotros experimentemos. Y es que, mis hermanos, pareciera ser que necesitamos la ayuda de Dios para que Él abra nuestros ojos a lo que Él está proveyendo, a la bondad que hoy estamos experimentando, y que nos alegremos. Y que respondamos con gozo. No sé cuántos de acá hemos orado por esa bendición de parte del Señor. Señor, bendice mi vida, la de mi familia, y ayúdame a abrir mis ojos a tu bondad y a alegrarme con lo que hoy estamos viviendo. A experimentar gozo. Eso es bendición. Eso es ser bendecido por Dios. Una persona gozosa en el Señor es una persona bendita. Es algo que el Señor está obrando en su corazón. Eso es bendición. Quizás lo podría poner un poco en términos más prácticos. Bendición es cuando el Señor nos permite llegar a nuestro hogar, si es que tenemos hijos pequeños, pienso en mi hogar, cuando nos permite llegar a nuestro hogar o llegar al hogar de, no sé, de su hijo, de su hija que tiene hijos pequeños y ver la casa un poco patas para arriba, ¿cierto? Las cosas un poco revueltas. Pasó un terremoto, un torbellino por ahí, por el living. No está tan limpio como nos gustaría. Bendición es no molestarnos al ver eso, sino que abrir los ojos a la bondad de Dios y agradecer a Dios porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, porque tenemos sobrinos. Eso es bendición. Eso es antinatural. Alegrarse por la bendición de Dios, por tener un living, por tener cosas que se desordenen. Eso es bendición de parte de Dios. Bendición de parte de Dios es ir al trabajo apretado en la micro, o ir en el vehículo atrapado en un taco, de ida o de vuelta. Vamos a estar del trabajo, o ya se nos está haciendo tarde y a qué hora vamos a llegar a la casa. Bendición es experimentar eso y que eso no nos arruine el día, sino que nos lleve a agradecer a Dios porque tenemos un trabajo, porque tienes un auto, porque pudiste tomar el metro, porque en este país hay metro. Eso es bendición, hermanos. Abrir los ojos ante la bondad de Dios y agradecer eso. Experimentar gozo, alegría. Eso es bendición. Bendición es alegrarse por la fidelidad y la bondad de Dios en medio de todo lo que nos rodea. Eso no es natural en nosotros. Necesitamos que el Señor obre en nuestros corazones para experimentar ese gozo, esa alegría. Alguien podría levantar la mano acá y decir, pero pastor, ¿cómo me está llamando a alegrarme si es que en verdad realmente estoy en medio de la angustia? Realmente pareciera que en este momento no hay nada que celebrar. Quizás en este momento, no sé, hemos tomado malas decisiones y estamos saboreando las consecuencias de nuestro pecado. Y alguno podría decir, bueno, aquí no hay cómo alegrarse. Yo me equivoqué y estoy experimentando eso. Y entiendo que yo me equivoqué y tengo que sentir y experimentar esta angustia y esta amargura. Lo interesante es que la palabra, o incluso allí, nos llama a atravesar por esos momentos con esperanza, con gozo, con alegría. Y si no me cree, hermano, échale una miradita al Salmo 30, en donde aquí el salmista experimenta la amargura, algo hizo, no se sabe qué. Y el salmista dice, bueno, probablemente me equivoqué, la ira de Dios está sobre mí, pero bendito sea el Señor porque su ira dura solo un momento. La ira de Dios dura solo un momento, dice ahí.
Sin embargo, la bondad de Dios dura toda la vida. El Salmo termina, de hecho, diciendo, Jehová es capaz de cambiar el lamento en danza, dice el salmista ahí. Él es capaz de hacerlo, a pesar de que mis malas decisiones muchas veces me lleven a experimentar esa angustia. Sin embargo, su ira dura un momento, dice ahí, pero su favor para con los suyos dura toda la vida. Toda la vida. Incluso Él permite que atravesemos por esos lugares, por esos contextos, para que respondamos en alabanza a Él. Eso igualmente es bendición. Allí igualmente Dios sigue siendo exactamente el mismo, permaneciendo fiel, siendo este Dios bueno, que permanece fiel, que es nuestro Dios, en el cual podemos alegrarnos. Versículo 20 y 21, la última tribu que vamos a revisar hoy, la tribu de Gad. Y en la tribu de Gad tiene una historia bien particular, aquí en específico que está relacionado con lo que se menciona. Dice versículo 20-21, bendito el que hizo ensanchar a Gad como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Gad fue una tribu guerrera, muy valiente en la batalla. De hecho, en el libro de Crónicas se menciona un par de veces que la tribu de Gad siempre como que estuvo ahí. Cuando se llamaba para la guerra, fueron muy leales al pacto, al momento de la conquista de la tierra prometida. Lo llamativo de esta tribu es que a ellos ya se le había entregado una porción de la tierra que estaba al otro lado del Jordán, como anticipadamente, ya se le había designado. Y a pesar de que ellos ya tenían la porción de la tierra, ellos participaron activamente en la conquista de lo que quedaba de la tierra. Eso sucedió con Gad. Y la bendición para ellos, bueno, da una imagen de un león, ¿cierto? Como de un guerrero, pero no cualquier guerrero, sino que un guerrero que cumple la voluntad de Dios. Y el versículo 19 dice, bueno, ellos fueron un guerrero, se les dio el privilegio de tener esa porción. Ellos iban a llevar la delantera del pueblo, está hablando como en términos militares, ejecutando los mandatos y los justos decretos de Dios. Un valiente guerrero que cumplía con la voluntad de Dios, que cumplían con la voluntad de Dios. Para ellos la bendición tenía que ver con obediencia en la conquista. Tenía que ver con ser bendecidos, a tener esta fuerza y al obedecer a pesar de que ya tenían su tierra. Una tribu que ejecutaría los mandatos y los justos decretos de Dios en la batalla. Eso también, hermanos, es bendición. No solamente tener la fuerza suficiente, tener la valentía que se le promete aquí a Gad, sino que se dice que ellos tuvieron la valentía y la fuerza para obedecer a Dios, ejecutando sus decretos y sus mandatos. Bendición también es poder obedecer a Dios. También es bendición, hermanos. Cumplir la voluntad de Dios, obedecer a Dios, es bendición. Simplemente hacerlo, independiente de los resultados. Eso es algo bueno. Alguien es bendito, está en esa condición. Si está cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo en el comienzo mencionaba, algunas de estas cosas quizás no nos parecen bendición o no es lo primero que pensamos al pensar en bendición. Sí, claro, la prosperidad en la tierra sí nos parece bendición, victoria en la batalla sí nos parece bendición, pero el hecho de que la bendición de este pueblo sea cumplir con la voluntad de Dios en la batalla, eso también sería bendición. Estamos hablando de una batalla, hermanos, de guerra. Nosotros sabemos un poco lo que ocurre en las guerras.
y el Señor los estaba llamando allí y eso sería para ellos bendición, cumplir la voluntad de Dios. ¿No parece bendición o no? Es como cuando en Navidad, no sé si han visto esos videos que siempre en Navidad se vuelven bien famosos, cuando a los niños les dicen, te compramos una tablet, y le dan un paquete envuelto que parece una tablet y el niño lo abre y es una tabla de madera. Como que parecía una bendición, pero cuando la abrió el niño queda así como, esto no es una bendición, esto no es algo bueno. ¿De qué me están hablando? Esto es un engaño. Mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos, que convenza nuestros corazones para ver esta realidad. Que obedecer a Dios es una bendición. Es algo bueno, es lo mejor que podemos hacer y tener. Conocer la voluntad de Dios. Recuerdo un momento cómo lo hacíamos antes para llegar a los lugares, cuando hacíamos viajes. Yo recuerdo cuando con mis papás hacíamos viajes, siempre andábamos con unos mapas gigantes de Copec. Que uno quería conocer lugares nuevos y allá abría el mapa y andaba perdido, preguntando. Probablemente los viajes se extendían, quizás incluso por horas porque uno andaba perdido. Bendición es tener la palabra de Dios y que Dios nos hable y nos diga, esta es mi voluntad. A esto tienes que oír y esto tienes que responder. Esto tienes que pensar, esto tienes que hacer. Esta es la voluntad de Dios. Eso es una bendición. Es una bendición hoy, los GPS lo es. Es una bendición tener la palabra del Señor y poder encontrar guía, ayuda, sostén para nuestras vidas. Responder en ella en obediencia y fe. Recordemos un momento, los dioses de la época no se sabía lo que querían. No se tenía idea con certeza qué es lo que demandaban. Se le podían ofrecer los mejores sacrificios, pero aún ese Dios amanecía de mal así. El pueblo lo interpretaba cualquier fenómeno, ¿cierto? Climático quizás, alguna catástrofe, como que hoy nosotros pensábamos que esto demandaba, pero en verdad no tenemos idea qué es lo que está pidiendo este ídolo. Dios no es así. Dios nos ha hablado. Tenemos su palabra, podemos conocer sus mandatos y sus justos decretos, podemos obedecerlo, hermanos. Eso es bendición. Eso es maravilloso. Eso es lo mejor que nos podría pasar. Que el ser que nos creó, que nos diseñó y que nos salvó, nos hable. Y nos diga, esto quiero. Esto demando. Este tipo de adoración. Quiero que te relaciones así conmigo. Yo he diseñado el matrimonio de esta manera y esto quiero que sea. Quiero que de esta forma te relaciones con tus hijos. Quiero que así te relaciones con tus padres. Eso es lo mejor. Quiero de esta forma te relaciones con tus jefes. Con los gobernantes, como conversamos hace unas semanas atrás. Yo diseñé este mundo y te he salvado y te estoy transformando. Y esto es lo mejor para ti. Ese es nuestro Dios hablando en la Biblia. Eso es bendición. Escuchar su voz y poder obedecerle. Yo comenzaba este sermón mencionando de que tenemos la certeza en este punto incluso de que nos vamos a equivocar. El pueblo tenía este cántico y tenía diferentes mensajes y se iban a levantar luego más profetas, ¿cierto? Que iban a estar hablando acerca de eso. Cuiden su corazón, es engañoso, ¿cierto? Tenemos la certeza y quizás en este mismo momento no estamos bien con nuestro Señor, nos estamos equivocando. Quiero animar tu corazón a mirar quién es Dios, a mirar qué es lo que considera el bueno y cómo Él permanece fiel a pesar de nosotros. Cómo Él continúa protegiendo, cómo Él continúa proveyendo, cómo Él continúa cultivando gozo en nuestro corazón, cómo Él continúa hablándonos para que lo obedezcamos, cómo Él continúa ahí, permaneciendo fiel. Dios siempre permanece fiel. A pesar de que las bendiciones no luzcan como nosotros esperaríamos.
mis hermanos, al encontrarnos con este Dios, ¿cómo no serle fiel? ¿Cómo no serle fiel? Ante su fidelidad, ante su bondad. Simplemente al ver cómo iba a bendecir a estas tribus sabiendo lo que ocurriría. Ese es nuestro Dios que en Cristo nos ha escogido, nos ha alcanzado. ¿Cómo podemos responder hoy a este Dios? A este buen Dios, a este Dios que permanece fiel. Procuremos esta bendición. Dios, quiero alegrarme hoy en lo que estoy viviendo. Quiero ver tu bondad y adorarte. Quiero obedecerte. Quiero que me bendigas. ¿Por qué no en esos términos? Oremos a nuestro Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Padre, agradecemos en esta hora porque tú te manifestaste en esa zarza con gracia y hoy en Cristo te manifiestas hacia nuestras vidas y somos objeto de ese amor, de esa misericordia inmerecida. Señor, abre nuestros ojos a nuestra infidelidad para que podamos ir delante de tuyo en arrepentimiento y fe, confiando en que ya hay uno que fue fiel y que hoy podemos responder en agradecimiento a lo que Cristo hizo, a lo que Él ya pagó, a esta redención que ya fue comprada para nosotros. Abre nuestros ojos a tu fidelidad y que eso nos mueva, Señor, a serte fiel. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.